Buenas, mi nombre es Alan Bejarano. Estamos con ustedes en la presentación Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, reflexiones desde la promoción de la salud. Un gusto. La integración de la ciencia de datos y la inteligencia artificial está transformando la forma en que se realizan análisis clínicos, la gestión de los servicios de salud, nos permite prever qué podría pasar con un paciente y este avance ofrece oportunidades para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de diferentes enfermedades, pero sobre todo también para hacer intervenciones en iniciativas de promoción y prevención en salud. Tenemos bueno, aquí tienen un poco de mi perfil en lo que me he dedicado los últimos años. Bueno, realmente la inteligencia artificial, como ustedes saben, se puede aplicar prácticamente a cualquier área, entre ellas la salud. Un poco dentro de los resultados que tenemos de análisis de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de redes neuronales, tenemos un conglomerado de información de qué podríamos hacer y cuáles, por ejemplo, son los principales factores de riesgo que tiene una persona diabética en Costa Rica para complicarse, ¿verdad? Eso se puede trasladar a intervenciones en promoción de la salud, ¿verdad? O promover inclusive hábitos más saludables que nos permitan avanzar en esa línea. Tenemos que la ciencia de datos puede analizar grandes contenidos de información, ver patrones, tendencias, desarrollar modelos para prever la incidencia y riesgo de enfermedades en poblaciones y de ahí mucho la relevancia de todas las intervenciones que podamos hacer en promoción de la salud. Entiéndase no solo desde los servicios de salud, sino inclusive desde desde la misma política pública. Dentro de las acciones personalizadas e intervenciones tenemos análisis de datos individualizados, por ejemplo, utilizar el algoritmo de aprendizaje para analizar historias clínicas, datos genéticos, estilo de vida de cada paciente y eso nos permite realizar acciones en torno a la comunidad. Luego, modelos predictivos personalizados, entrenando específicamente para cada paciente en sus datos individuales y prever riesgos a futuro, hacer recomendaciones personalizadas, ¿verdad? A cada una de las personas acorde a su perfil de riesgo, una adaptación dinámica continua de los modelos y recomendaciones a medida que se tienen nuevos datos del paciente, la participación más empoderada de las personas para hacer, revisar, corregir datos por medio de los modelos. Podemos tener pacientes monitoreados en tiempo real, reducción de hospitalizaciones gracias a alertas tempranas, ¿verdad? Una mejor adherencia a los tratamientos médicos, una detección temprana del deterioro de enfermedades crónicas, la asignación eficiente de recursos, priorización de campañas, análisis de datos, e identificar áreas de mayor riesgo, planificar programas según el perfil epidemiológico, la evaluación del impacto de intervenciones y la mejora en calidad y accesibilidad en la atención. También tenemos, bueno, la anonimización de los datos, la minimización de los datos, ¿verdad? Solo que sean estrictamente necesarios. Y ahora también viene mucho la corriente de bancos de datos, bancos de información en los cuales se tiene datos anonimizados, ¿verdad? Que permiten hacer análisis y que una persona se encuentre en un país y otro que pueda aportar en ese tema. Posteriormente, el consentimiento informado, los individuos deben dar su consentimiento antes de que se utilice su información. Las auditorías de algoritmos deben realizarse regularmente para detectar posibles sesgos y temas de que no se vaya a dar una estigmatización. La transparencia en el uso de los datos, debe haber transparencia en cómo se recopilan y cómo se utilizan los mismos.
Explicar cómo funciona la inteligencia artificial, los profesionales deben entender los fundamentos de la IA para confiar en ellos, transparencia en el uso de los datos y evitar sesgos. La educación y conciencia sobre el funcionamiento ético de la IA en salud es clave para generar confianza y un impacto, sobre todo impacto positivo. Aquí tenemos algunas iniciativas, como por ejemplo apps saludables, ¿verdad? Una que te puede sugerir ejercicios. De hecho, yo tengo una app también de ejercicios, recetas saludables basadas en vegetales y proteínas magras, y app que recomienda rutas para caminar y andar, por ejemplo, en bicicleta. Sobre acciones claves, tenemos que, por ejemplo, la educación al paciente y el proveedor es clave en temas de salud digital, ¿verdad? De igual forma, la educación que pueden tener los pacientes eh, para poder empoderarse mayor de su salud, ¿verdad? Y plantear nuevos servicios y acciones que se pueden hacer para la transformación digital orientada hacia poner al paciente en el centro. Como ustedes saben, hay potencialidades del expediente único en salud, como ustedes recuerdan en Costa Rica, que es la predicción de enfermedades y facilitar estrategias preventivas, desarrollo de farmacias inteligentes, por ejemplo, ¿verdad? Y fortalecer los marcos legales y procesos para una aplicación responsable de la inteligencia artificial como una estrategia de gestión integral. La ciencia de datos e inteligencia artificial potencia la precisión y eficiencia de la información en salud y la transmisión. Los algoritmos pueden interpretar resultados de pruebas, identificar anomalías, optimizar procesos, y esto conduce a una toma de decisiones más informada y personalizada. También eso se ve traducido a programas en promoción de la salud que puedan adaptar estas medidas hacia fomentar un estilo de saludable y en torno a cada paciente, ¿verdad? Entonces, básicamente desde la práctica se puede fortalecer muchísimo y tener un impacto en las diferentes acciones. El papel de la ciencia de datos e inteligencia artificial viene a mejorar o a ser muy disruptivo en los procesos de atención, pero también nos da muchas herramientas para trabajar de mejor forma la promoción de la salud. Y como saben, a nivel país nos encontramos con diversos retos desde la interoperabilidad, la seguridad del paciente, como lo hemos vivido, ¿verdad? Y la necesidad de desarrollar más pilotos y experiencias recientes, ¿verdad? Como por ejemplo la utilización de inteligencia artificial para analizar resultados de laboratorio y generar alertas sobre los valores críticos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos muchos aportes que la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden apoyarse, ¿verdad? Para desarrollar primero mejores análisis, mejores herramientas y con mejor información tomar mejores decisiones para promover la salud de los colectivos. Algunas de las reflexiones entran en el tema de la necesidad de abordar mejor forma las zonas remotas, pacientes en zonas alejadas, la reducción de costos y la satisfacción del paciente, ¿verdad? En oportunidades tenemos una reducción de los errores en el diagnóstico y una eficiencia de los recursos. Sin duda, estos siguen siendo algunos de los retos que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo destacaría ese cambio cultural que debemos realizar, ¿verdad? Y eh, abordar en estos retos país que siguen una agenda pendiente. Bueno, entre las consideraciones finales, considero que se debe fomentar la investigación clínica basada o biomédica basada en datos, priorizando proyectos que utilicen técnicas avanzadas, por ejemplo, de análisis biomédicos. La calidad de la atención depende de la calidad de los datos. Se requiere trabajo interdisciplinario, usar tecnologías adecuadas para el paciente, y una implementación exitosa de la salud requiere un enfoque integral con investigación de calidad, trabajo en equipo y tecnologías centradas en la persona, ¿verdad? Entonces, bueno, este, por ejemplo, ahora en todo el país, que es muy destacado, se está haciendo aplicaciones de ciencia de datos, inteligencia artificial, por ejemplo, con el EDUS, partiendo de estudios como el diabetes 2 mellitus,
Entonces se logra predecir mediante la historia clínica de los últimos 4 años posibles eventos que podría tener. Esto nos genera un montón de información desde la promoción de la salud. También entender que un cantón puede tener globalmente mayor hemoglobina glicosilada y qué intervención podemos realizar. Entonces, prever futuros retos y planificar la infraestructura que se requerirá para responder de forma consistente a a estas iniciativas. Entonces, bueno, tenemos que la inteligencia artificial y la ciencia de datos se encuentran en una evolución constante y está generando un hito en lo que es la salud. Entonces ocupamos aprovechar esas oportunidades hacia un futuro donde la administración de los servicios de salud, los sistemas de información sean más precisos, personalizados y eficientes. Muchas gracias.